Tolerancia Sala Cero. Debates difíciles en palabras simples. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a Tolerancia Sala Cero. Hoy día vamos a discutir acerca de Nicolás tiene dos papás. Este libro que fue publicado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y patrocinado por la Junji. Nos acompaña hoy día Pablo San Martín de Periodismo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y obviamente felicitarlos de nuevo por la iniciativa de este programa que me parece que contribuye mucho al desarrollo integral de los alumnos de esta universidad. Muchas gracias. Así es, en Tolerancia Sala Cero son los alumnos que debaten. Por eso mismo, tal como Pablo es un alumno, nos acompaña hoy día Cristóbal Aguilera, estudiante de Derecho. ¿Qué tal, Cristóbal? Bien, muchas gracias por la invitación. De nada. Vamos a partir entonces. Cuéntanos, Cristóbal, ¿es la homosexualidad algo malo? A ver, yo creo que la pregunta pública que uno se tiene que hacer sobre estos temas, primero es la labor que debe asumir el Estado para enfrentar el tema de la homosexualidad y principalmente la promoción de esta a través de este cuento. Yo creo que lo primero que hay que hacer acá es una reflexión en torno a la misma sexualidad y saber y asumir que ninguna posición en estos temas es neutral moralmente hablando, como se ha querido saber en el debate público. ¿Que ninguna posición es neutral? Ninguna posición es neutral, ninguna visión que está en este debate es neutral. Porque lo que se ha tratado de poner en énfasis en este debate por parte, por ejemplo, del MOI y la Fundación Iguales, con los cuales yo he debatido en varias oportunidades, es que ellos tienen la verdad sobre este tema, que ellos defienden los derechos humanos y por lo tanto todo el que piensa distinto a ellos son violadores de derechos humanos, discriminadores y homofóbicos. Con lo cual ellos zanjan el debate y suponen lo que tienen que probar antes de siquiera probarlo. Yo creo que eso hay que eliminarlo. Este debate, para que tenga una altura de mira y que sea universitario, tiene que ser a través de razones públicas y discutir en ese ámbito cuál es la labor del Estado en la promoción de este cuento. En mi opinión... Pablo, ¿debe el Estado entonces promocionar esta...? Porque el libro lo que pretende es transmitir un mensaje de diversidad, de tolerancia, de que no importa que sean papá y mamá, los que están en la casa, sea la abuela, el tío, no importa si es papá o papá. ¿Debe el Estado promocionar eso a nivel público? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Aquí tenemos que asumir que la homosexualidad es una realidad que derechamente existe. ¿Ya? Existe y hay parejas homosexuales que tú la ves caminando por la calle, dándose besos, etc. Y también hay familias en que hay dos padres y un hijo, dos madres y un hijo, la abuelita y el nieto, etc. Distintos tipos de familias en nuestra sociedad. Cuando me dicen que el Estado anda promocionando, bueno, me llama mucho la atención que en este caso se sacaba mucho el argumento de la libertad de los papás. De que los papás tienen la libertad de educar a sus hijos en base a sus creencias. Me parece que eso es verdad. Y es por eso que este libro, como muchos piensan, no es obligatorio. Se repartió en todos los jardines, pero no es de obligación obligatoria, no es de lectura obligatoria. Pero se supone que es la comunidad educativa, en profesores, padres y entre ellos ver si lo correcto será leerlo a los niños o no. Sí, Pablo, pero pensemos, esto está distribuido en los 500 jardines infantiles de la Junji. Eso quiere decir, son los jardines infantiles que no pagan, donde los papás para tener sus hijos no tienen que pagar. Y pensemos, por ejemplo, en un papá en el cual la comunidad educativa sí decide publicar el libro, el papá no tiene plata, no puede elegir un jardín privado, por ejemplo, ¿va a estar sometido en ese caso al libro? Es que decir sometido me parece que es un poco extremo, por lo siguiente, mira. ¿Qué pasa si llega una familia racista a un jardín que le enseña a sus hijos que la raza negra no es buena? Y en el jardín van y le dicen, no, la gente negra también es buena como nosotros. Ese papá va a ir a alegar y va a decir, me están imponiendo un punto de vista. Me parece que hay ciertos valores, entre comillas, universales, que el Estado sí debe promover, obviamente, de manera... Como la diversidad sexual. Como la diversidad sexual, porque son realidades que existen. Y que sí debería, entre comillas, promover de manera, obviamente, sin irse para el otro lado. Aquí creo que han exagerado, porque es un libro de cuentos que lo van a leer una vez y no por eso el niño le va a cambiar la sexualidad ni le va a dar un cambio de vida de 180 grados, ¿me cachai? Oye, no, totalmente lo contrario. O sea, yo creo que en este tema no hay neutralidad porque el Estado asume una posición moral, que es la del móvil, que viene promoviendo desde 1990, hace como más de 20 años, y que el Estado la asume. Y cuando asume una posición moral el Estado y la promueve culturalmente a través de este cuento, zanja el debate por vía administrativa. ¿Por qué? Porque ellos dicen al final que la homosexualidad o las parejas homosexuales pueden formar una familia normal, lo cual yo discrepo. De hecho, el libro es una mentira. O sea, Nicolás no puede tener dos papás. Puede tener un papá y una pareja del papá. O puede tener su mamá y su mamá puede tener una pareja. Pero Nicolás tiene un papá y una mamá. Y esa es la conformación normal de la familia. La ley puede hacer que, por ejemplo, a través de la adopción tenga 3 papás, 4 mamás, que en el fondo lo que subyace bajo el libro, que es la ley la que puede regular la estructura de la familia.
Pero si uno concibe lo natural, en el fondo no se da. Y además yo creo que acá hay que ser bastante sincero. El libro no promueve la diversidad, no promueve el respeto. Lo que hace es imponer desde chico, incluso a los 4 años, que uno pensará, ahí no tiene la conciencia suficiente para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, lo adoctrino en una posición moral que es parcial, que es discutible y que ni siquiera se ha discutido realmente en el debate público, que es si la homosexualidad es o no una visión normal de ver la sexualidad, si es correcta. Acá es que yo quiero agregar un punto, porque acá no se trata de prohibirle a las personas homosexuales que vivan su homosexualidad. Lo que está promoviendo ahora el debate es, en el fondo, cuál es la labor del Estado a la hora de asumir una posición moral frente a estos temas. Pero Cristóbal, considera el libro de más o menos 10 páginas, contempla a Clara, la mamá de Nicolás, a quien visitan los fines de semana, hacen panoramas juntos, y en ningún momento transmite el cómo los padres de Nicolás viven su sexualidad, por ejemplo. Entonces, tampoco es que te imponga una visión. Eso igual es evidente. ¿Dónde está el problema en el fondo del libro? O sea, yo creo que el problema está en ver como algo normal el tema de que existan un papá y su pareja y que cuidando que una pareja homosexual cuida a un niño. Yo creo que eso está mal por parte del Estado. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto primero ese tema. Es decir, antes de debatirlo realmente y públicamente, como se estaba haciendo hasta que la presidenta dijo que se iba a debatir después, antes de zanjar el debate, antes de debatirlo como lo estamos haciendo ahora, el gobierno promueve una visión. Es decir, adopta él una visión, con lo cual zanja el debate. Por lo tanto, todos los que estén en contra de esa posición van a ser ahora discriminadores u homofóbicos, incluso sin debatirlo, incluso teniendo razones. Pensando, Cristóbal, en la posición previa, antes de publicar este libro, podríamos presumir que el Estado ha adoptado una posición homofóbica, o podría decirse eso solo por el hecho de no promover las relaciones homoparentales, las familias homoparentales. No, porque al final lo que el Estado tiene deberes de promover cosas, tolerar cosas y prohibir cosas. La promoción del matrimonio entre un hombre y una mujer no tiene razones solamente morales, ni de la iglesia, ni cristianas, como comúnmente se dice por quienes están a favor del matrimonio homosexual, sino que tiene razones públicas. Es decir, el matrimonio funda una institución que le sirva a la sociedad, por varias razones, como por ejemplo la estabilidad, la educación de los hijos, la transmisión de cultura, que obviamente eso se da solamente en una familia estable para toda la vida. Por eso sí, Pablo, ¿el matrimonio, a tu juicio, una institución familiar ideal? El hecho de que papá y mamá tengan al hijo, ¿crees que hay algo mejor en eso en comparación a una pareja homosexual? No hay nada ni mejor ni peor. Yo te digo, según estudios, por ejemplo, de la Universidad de Cambridge, que ha estudiado el tema de la homoparentalidad desde el 83, si no me equivoco, o sea, ya más de 30 años estudiando el tema. Se han hecho estudios con más de 14.000 personas de distintas familias, no solo homoparentales ni heterosexuales, también con un papá, una mamá, etc. Y se ha llegado a la conclusión de que es mucho más importante la forma en que el padre cría al hijo que la estructura familiar, ¿me entiendes? Y que eso es lo que va a influir finalmente en el desarrollo psicológico, social, emocional del niño. También hay estudios de la Universidad de Sevilla que dicen exactamente lo mismo. ¿Dónde se pueden encontrar esos estudios para la gente que nos está viendo en YouTube, que pueda acceder? Uno puede poner, tengo acá el nombre de la doctora específicamente que lo... Búscalo por mientras, vamos con Cristóbal. Sí, o sea, que hay estudios para todo. La Universidad de Texas, por ejemplo, también arrojó un estudio, un metaanálisis, que es el análisis más grande que se puede ver en el ámbito científico, probando totalmente lo contrario, que la situación ideal para formar una familia entre un papá y una mamá. Eso no significa que las otras no sean familia, que esa es la discusión que hoy día se da. Lo que se quiere decir con eso es que la familia ideal, es decir, a lo cual tiene que tender el Estado, porque el Estado apunta al bien común, porque tiene una visión de bien, es papá y una mamá. A las otras no hay que prohibirlas. Un homosexual puede vivir su homosexualidad hoy en día en Chile. A nadie se le pena por vivir la homosexualidad y yo estaría totalmente en contra de eso. Lo que ocurre es que el Estado tiene que tener un bien hacia el cual tender, un ideal hacia el cual tender y ese promoverlo. Las otras pueden vivir, por ejemplo, los que creen en la poligamia pueden vivirla también. Y a tu juicio, ese bien mayor es el que se da en el matrimonio. Sí, no significa que todos los hijos criados dentro del matrimonio sean personas con virtudes versus a las personas que no nacen dentro del matrimonio hombre y mujer. Yo conocí una persona, por ejemplo, que tenía 9 hijos, que era madre soltera y que crió a su hijo espectacularmente, incluso más que, por ejemplo, parejas de matrimonio. Pero igual, aún así, la excepción no hace la regla y el ideal sigue siendo ese. Y que de hecho, por ejemplo, otra regulación pública, porque lo que hace una regulación pública es promover un acto, como lo hace el divorcio, que todo el mundo cuando se debatió el divorcio decía, el divorcio no promueve
un acto, sí, lo promueve. De hecho, hoy en día más divorcios que matrimonio. Lo mismo el matrimonio homosexual, lo mismo el ABP y lo mismo un cuento así que culturalmente promueve una idea que no se ha debatido y que me parece a mí que El tema, no es Cristóbal, neutral. toca también a la realidad chilena. En Chile hoy sí existen personas que adoptan a hijos por sí solos y que conviven con parejas del mismo sexo y forman esta institución homoparental que es una realidad también no debiese ser promovida. Ojo que la ley actual lo que promueve más es que quienes adoptan sean una pareja fundada en el matrimonio. Y lo otro, que efectivamente es una realidad, pero tampoco hay que creerse tanto ese cuento, porque ni el móvil, ni la Fundación Iguales, ni todos los promotores de la ABP, por ejemplo, de este cuento, han comprobado a nivel sociológico, con algún estudio serio, cuántas parejas, por ejemplo, homosexuales existen en Chile, o cuántas parejas heterosexuales conviven sin estar casadas. Entonces, cuando el cuento dice, estamos comprobando una realidad, yo me pregunto, bueno, ¿dónde están los datos? No hay datos serios respecto a este tema. ¿Tú algo que decir, Pablo? Escucha, sí. Sí, lo que pasa... Efectivamente pueden que no hayan datos serios, pero la realidad está. Tú te podés meter a ver noticias en cualquier portal de noticias que te metáis y vais a encontrar realidades de familias chilenas en que viven, yo te puedo dar este nombre, no ahora, pero los tengo en el teléfono, de dos mamás que viven con una hija, dos papás que viven con una hija o con un hijo. Es una ¿Toda realidad familiar se tiene que regular? Por ejemplo, si alguien vive la poligamia, si alguien vive con dos señores y una señora y bisexual, toda la realidad se tienen que regular. No, que lo que pasa es que el tema de la homoparentalidad es, un tema que de partida va creciendo, ¿no? La poligamia también en Occidente está creciendo. Sí, pero que mi pregunta estamos en la realidad en Chile. Seamos honestos, estamos en Chile. La poligamia acá en Chile no existe y estamos debatiendo lo que está sucediendo en Chile. ¿Tendría que regularse? Habrá que discutirlo de todas maneras. Mi pregunta es, ¿se tiene que regular todo lo que sea en la realidad o el Estado tiene que asumir un ideal al cual tender? Porque, ojo, los principales afectados en esto son los hijos, porque no se trata acá de regular cualquier institución pública porque se da en la realidad. Lo que se trata es que el Estado asuma una posición respecto a este tema de la familia y que vea cuál es la situación ideal para la educación de los hijos, para transmitirles la cultura, para que sean buenos ciudadanos y respeten las leyes, y esa promoverla. No se trata de porque ocurre en la realidad. De hecho, la ley muchas veces va en contra de la realidad. La realidad en Chile es que hace unos años todo el mundo fumaba y la ley, como vio un bien en no fumar, dijo no, nos vamos a ir en contra de la realidad y vamos a prohibir fumar, y eso tuvo un efecto cultural que la gente dejó de fumar. Lo mismo pasa con estos temas. Hay un bien moral que es la educación de los hijos que hay que cuidar y por eso el Estado ve un ideal y lo promueve versus otros que no los prohíbe. Es que yo creo que el problema en estricto rigor está en ver si tú crees que una pareja homosexual tal cual puede crear tan bien a un hijo como una pareja heterosexual y le puede entregar la misma herramienta. O sea, me está diciendo que el bien mayor es el del niño y que la pareja heterosexual es la ideal, ¿cierto? Pero... O sea, es la ideal porque hay un padre y una madre. Primero por naturaleza, porque... ¿Tú te adherís, Cristóbal, a que pueden haber parejas homoparentales que críen muy bien a un hijo? O sea, yo no dudo que puedan haber excepciones y eso en la vida puede darse, eso es obvio. O sea, siempre pueden existir casos particulares donde sí se da mejor y efectivamente pueden haber casos en donde un matrimonio cuide mal a un hijo, eso es obvio porque la libertad humana da para todo. Pero aún así, el Estado sigue tendiendo, o debe tender, como a sus fines el bien común, a un ideal. Y yo por eso creo que debe tender al matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué lo digo? Yo creo que la razón es bastante obvia. La madre y el padre entregan cada uno algo que no puede entregar el otro. Y eso es obvio. O sea, y además no hay papá. No hay una mamá, por ejemplo, en la relación de Nicolás. Decían, no, sí hay mamá, decían los del móvil. Mentira, la mamá no está en la relación familiar. La mamá no cuesta al niño, ella no le lee los cuentos, ella no le ayuda con las tareas de la casa. Está perfecto, pero hoy día pero la realidad, lo que tenemos que mirar es la realidad, según yo. Y hoy día, por ejemplo, en la realidad tenemos familias en que vive solamente un papá con su hijo. Supongamos que la mamá se murió en el parto. Ese padre, por supuesto, que puede crear espectacularmente a su hijo. Yo no lo estoy negando eso. Yo estoy aceptando que eso puede pasar. Que el Estado debe promover el otro tipo de familia, me estás diciendo tú, ¿no? Vamos, Pablo. Existe una realidad en Chile que es la de los niños que están en hogares para ser adoptados y que no son todavía adoptados. Se ha hablado de que esos niños, ante la situación de estar en un hogar sin una familia que le dé el cariño como proporciona una familia, sino que en un hogar, se ha dicho que es preferible que estén en un hogar homoparental. ¿Tú estás de acuerdo con esa versión? ¿Qué te genera ese argumento? Absolutamente.
Porque creo básicamente que obviamente dos padres o dos madres te pueden entregar mucho más cariño, mucho más valores y muchas más herramientas que tú necesitas desde chico que en un hogar para menores. O sea, tú estando en un hogar para menores vayas a tener la tía que te cuida, la enfermera y todo, pero obviamente no te van a entregar ese afecto que te puede entregar un padre o una madre. ¿Me entendí? O ese trato de O ese hijo trato de único en el hijo, fondo, claro. Efectivamente. Y ese es básicamente el argumento. O sea, de hecho, he escuchado gente que derechamente dice que prefiere que el hijo se quede en el hogar de menores. Pero a mí me parece absurdo porque me imagino que un niño chico de 2, 1 año, derechamente va a necesitar ese afecto. O sea, no va a sentir un vacío y que ese vacío naturalmente le va a afectar psicológicamente y socialmente en el futuro. Oye, pero Me eso nace la es una pregunta, discusión Cristóbal. es una discusión falsa, porque, volviendo, tú me decías, vamos a Chile. Bueno, vengamos a Chile. En Chile la adopción, o sea, hay colas de parejas matrimoniales para poder adoptar. Pero entonces, la pregunta no fue esa, la pregunta fue si yo creía que el niño estaba mejor en un hogar que en un hogar de niños que en un hogar homoparental. En Chile la discusión esa no es la discusión. De uno Chile. para que se entienda bien. Quiero llegar al siguiente punto. ¿Es la homosexualidad un ambiente en el cual un niño vaya a ver afectada su felicidad futura? Antes de responder esa pregunta, estamos discutiendo acerca de la publicación del móvil del libro Nicolás tiene 2 papás. Estamos acá con un público, son 2 alumnos los que debaten, Pablo San Martín, Cristóbal Aguilera, y les queremos recordar que este es un programa absolutamente interactivo donde si cualquiera de ustedes tiene una pregunta, una opinión o algún comentario para aportar al debate, simplemente levanta la mano y nuestra productora va a hacerle llegar la pregunta. Adelante, Cristóbal. Hay una pregunta si es que la quieren hacer. Vamos, responde tú y luego vamos con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si es que un niño puede transferir una pareja, al cuidado de una pareja homosexual. Si el ambiente de familia homoparental puede afectar la felicidad del niño. O sea, que no sé en base a qué índices tú puedes medir la felicidad. Yo creo que aquí hay 2 temas. Un tema que era el primero que yo quería poner en esta discusión es que esta es una discusión moral donde no hay una posición neutral, es decir, no hay una posición que tenga la verdad y la otra son los homofóbicos, no. Ambos tienen argumentos razonables para discutir su postura y por eso a mí me parece mal que el cuento se promueva por parte del Estado, porque el Estado, antes de debatir, ya adopta una posición y zanja el debate, con lo cual todos los que se opongan a él son discriminadores y homofóbicos. Y eso a mí me parece en contra de todo lo que pretende hacer el libro, que es la diversidad, el pluralismo, porque yo también soy una opinión diversa y a mí no me están respetando esa opinión diversa. Y lo digo porque todos estos argumentos que llevan en esa línea, por ejemplo, han hecho que en Estados Unidos se cierran hogares de adopción católica porque como el Estado promueve estos cuentos y luego, consecuentemente, promueve el matrimonio homosexual, ellos zanjan el debate por vía legislativa y ellos dicen que el matrimonio homosexual es algo normal por ley, por lo tanto, cualquiera que se oponga, por ejemplo, un hogar de adopción católico, debe cerrarse por discriminador. Ahí se vuelve al tema que tú decías de que es imposible una posición neutral. O sea, no hay neutralidad en esto y el Estado, o sea, la posición que cree no discriminar es la que termina discriminando más. Y de hecho, los ejemplos hay, por ejemplo, en Estados Unidos también se da que están fiscalizando las llamadas telefónicas de algunos pastores evangélicos que están promoviendo que la homosexualidad es algo malo moralmente. Que es una opinión que primero yo la comparto y tengo razones morales para compartirla y para poder sostener esa opinión, pero por otro lado creo que hay razones públicas para sostener que la discriminación de quienes están promoviendo estos cuentos es mucho más brutal que la supuesta discriminación que hacen quienes nos oponemos al matrimonio homosexual, que lo hacemos por razones públicas, no discriminadoras. Yo creo que el homosexual evidentemente tiene una dignidad superior como la tenemos todas las personas y tiene una igualdad ante la ley como la tenemos todas las personas, pero eso no se deduce de eso, que tenga la opción al matrimonio, por ejemplo, o a la AEP o alguna regulación pública. Ese salto de argumentación tiene que ver con razones públicas. El matrimonio se regula por razones públicas, no por razones canónicas, ni de la iglesia, ni de la moral, porque el matrimonio sirve a la sociedad. Entonces, si queremos promover este cuento o el matrimonio homosexual, tenemos que descubrir razones públicas para hacerlo. Yo me lo pregunto en serio y jamás he descubierto alguna. Veamos, con una mirada Pablo. razonable. ¿Alguna razón pública? Claro, o sea, yo creo que las razones públicas están a la vista. Hay gente, derechamente personas homosexuales, que quieren regular su convivencia, que llevan años juntos. El querer no es una razón pública. Mucha gente quiere aspiraciones en la vida y que no por eso el Estado va a tener que dárselas. Yo creo que en verdad lo que hay que reflexionar acá es que no todo lo que pasa en la realidad el Estado tiene que regularlo. El Estado también tiene que hacerse cargo de ello, no nos puede dejar votados. No puede decir se simplemente no regulemos nada. Eso es hacerse el loco. Es hacerse el loco y decir, te dejamos ahí botadito. El Estado se hace cargo de ellos.
Pero ¿cómo? Si no ¿De qué regula manera? su relación. No nos vamos a meter en el Me tema de la imagino- bebé porque el tema hoy día es sobre la adopción homosexual Por en eso. relación al Pero- libro. Pero para zanjar este tema rápido, o sea, en derecho uno puede distinguir derecho privado y derecho público de manera rápida, para no dar la lata. Tengo mi examen de grado mañana, así que lo tengo más fresco. El derecho público son instituciones públicas que el Estado promueve porque ve bienes en ellos. Por ejemplo, el matrimonio. Por ejemplo, el alimento forzoso que obliga al padre a darle alimento al hijo porque cree que es razonable ello. En el derecho privado, todas las personas van y concurren en libertad en la libertad Aterriza para un poco poder. la idea. Ya, Llévala la a la idea es práctica. cualquier persona que se una con otra o con otros puede, por ejemplo, tener carga de la ISAPRE voluntaria, por ejemplo, regular su unión a través de asociaciones. Lo único que no puede hacer y que diferenciaría con el matrimonio es el tema del testamento, porque no tendría la libertad. Lo que hay Claro, que hacer entonces Cristóbal. es cambiar el testamento. Pero si es que nosotros regulamos públicamente esa unión, que se puede regular en ámbito privado, entonces estaríamos promoviendo otra unión. Y para Pero promoverla hay que tener hablemos- fines. Hablemos de la cultura chilena. Históricamente, la tradición chilena ha conformado la cultura en la cual todos hoy día estamos metidos, por decirlo de alguna manera, y el abrirse a estos nuevos espacios de familias homoparentales, obviamente requiere alguna validación social, por ejemplo, a través de un apoyo del Estado, o por ejemplo, a través del trabajo que está haciendo el móvil. Entonces, te pregunto a ti, Pablo, ¿sientes que debiese el Estado siempre promover los cambios culturales o debiese defenderlos? Porque están quienes también dicen, oye, la cultura chilena siempre ha sido conservadora, siempre ha sido tradicionalista y estamos importando ideas de Holanda. De hecho, el libro es financiado, entre otros países, por la Embajada de A ver, los yo Países creo que el Bajos. Estado a veces sí tiene que fomentar valores que le parecen positivos. Por ejemplo, todos sabemos que aquí, si es necesario, el Estado haría una campaña contra el racismo, por ejemplo, ¿no? Haría una campaña, no sé, pues si me acuerdo que la otra vez se hizo una junta nazi en el sur, no me acuerdo dónde, obviamente se lo echaba el toque. ¿Te das cuenta? O sea, el racismo, a pesar de que sea la realidad, hay que prohibirlo. O sea, no todo lo que sea la realidad se tiene que regular. Ya, pero por ejemplo, con el racismo, ¿qué es lo que el Estado naturalmente diría? Si es necesario que los niños tengan que aprender a no ser racistas, probablemente haría un libro y me da la impresión de que nadie lo discutiría. A mí me parece que este es el mismo camino que se sigue para los niños con la tolerancia, para que los niños el día de mañana, si el día de mañana se toman con un compañero que tiene dos papás o dos mamás, digan, ah, mira, esto yo lo vi en el jardín, me acuerdo que leí algo, y puede pasar, como puede pasar que el otro compañero viva con la abuela, o como puede pasar que el otro compañero viva con el tío, o como los demás compañeros vivieran con mamá y papá, y otros con un papá y otros con una mamá. Es mucho mejor que el niño ya tenga una idea, sepa algo de lo que tenga alguna noción, a que lo vea y se confunda totalmente. Oye, es que la cuestión no es tan así. El tema del racismo yo creo que es un buen ejemplo para que defiende mi postura, que es decir, el Estado ve bienes morales, por ejemplo, la igualdad en la raza y no la discriminación, y lo promueve a través de una política pública en educación para poder respetar a los afroamericanos, a los blancos, etc. El caso del matrimonio es distinto, porque yo concuerdo contigo, hay que respetar, hay que tolerar, hay que encariñarse con todo el mundo y no discriminar a nadie. De acuerdo, perfecto. Pero eso no significa que yo no voy a poder tener una opinión razonable, contraria al matrimonio homosexual. Es decir, estar en contra del matrimonio homosexual, estar en contra de la unión homosexual no significa discriminar a priori. No, lo tengo clarísimo. Entonces, el cuento lo que hace no es promover el respeto, no es promover la diversidad, porque eso sí está y se puede hacer de otra forma. Lo que hace el cuento es poner como normal una situación que hay quienes dicen que no es normal y con razones públicas y no discriminatorias. Ya, pero te puedo decir algo, ¿por qué lo ponen como normal? Porque, de hecho, los Sabe. compañeros van y le preguntan a Nicolás, oye, ¿y tú? Qué raro, ¿por qué tienes dos papás? Y ya le explica Y que Nicolás le como explica, todo el mundo bueno, tiene una yo tengo dos abuela, papás, tiene un- y hay gente que vive con la abuela, y María, la amiga, o como se llame, vivía con sus papás heterosexuales, entonces así como que él lo ponga como asimila, normal, o sea, muestra que cuatro- sucede. Un niño de 4 años, porque 4 años uno no tiene la conciencia formada, con suerte sabe hablar bien y hilar palabras, lee este cuento, que el cuento de hecho no necesita ni siquiera tener frases, porque las imágenes lo dicen todo. Lo que entiende con el cuento es que la unión homosexual, en ese caso, es tan normal como una unión heterosexual, como la unión entre una abuela y su hijo. Ese mensaje yo es discrepo ahí. incorrecto. O sea, es el mensaje ¿Por que qué? quiere hacer. Yo discrepo porque Cristóbal está diciendo que Ese el mensaje niño va a móvil en todo entender caso. que el libro lo pone como algo normal y que ocurre en todas partes. El libro lo que dice es que simplemente que hay niños que viven con dos papás y con dos mamás, porque a Nicolás se le acercan a preguntarle, le preguntan, oye, ¿tú por qué tienes dos papás? Florencia, la compañera Florencia, de la curso. compañera. Y la respuesta de Nicolás es Es- decir, respeto a todo el mundo, Sí, pero libertad, Nicolás le igualdad. dice, bueno, mira, yo tengo dos papás, como hay gente que vive con el papá solo, con la mamá sola, o con la abuela, y María vive con sus papás heterosexuales. Aquí yo no veo que se esté fomentando así, como que
duramente, digamos, la unión homosexual. Tú dices que no se impone una visión de sociedad, sino que se muestra algo que es realidad. Se muestra una cuestión que es realidad, porque también se muestran las familias heterosexuales muy felices. Pablo, pero, o sea, vamos Cristóbal, un segundo, pero es que eso es lo que muestra el móvil cuando promovía este libro dijo, nosotros lo que queremos es que exista tolerancia, respeto y diversidad, y que se crea que la familia homosexual es tan normal como una heterosexual. Tú le estás quitando el fin con el que quiere promover el libro, entonces, si querés que no cumpla ese fin... Vamos a dejar el punto... tenemos 7 preguntas del público, así que vamos a ir... La primera pregunta, ahí la tenemos de pie. Dinos tu nombre, porfa. Hola, ¿qué tal? Me llamo Eduardo, estudio Derecho. Carlos. A ver, yo tengo otra... ¿Aló? Yo tengo otra visión respecto al tema de Nicolás y otro tema más progresivo. Yo creo que acá el tema se basa en una definición de la laicidad del Estado. Yo creo que el espíritu del debate público, de la deliberación pública, para ponerlo difícil, se basa en entender la laicidad de la religión como una apertura dinámica a la verdad del otro. Eso no significa que en nombre de la neutralidad del Estado se busque marginar otras visiones o religiones. Y en ese sentido también comparto la visión de Peña el domingo, que decía que, claro, los padres tienen derecho a educar a su hijo de acuerdo a lo que creen, pero eso tiene una limitación que implica que no pueden restringir la transmisión que la sociedad le hace de ciertos principios, como la no discriminación, la igualdad, etcétera, etcétera. Y en concreto en este tema de la adopción homosexual, ¿cuál debiese ser el rol del Estado, según tú? Esa, la laicidad. Por eso, una redefinición de la laicidad frente a estos temas, que no es lo mismo que el laicismo. Y claro, laicidad. Laicidad. No, te entendía necesidad, no, laicidad. Laicidad con L, claro. Neutral. Que no promueva neutralismo al final, ¿o no? Que no promueva una u otra religión, sino que las abarque todas de alguna manera, las permita todas. Claro. Lo que dije en la pregunta. Mira, en esa columna que mencionó Carlos, ¿se escucha? Hola. Sí. Ya, sí. De Carlos Peña. Carlos Peña decía, y hacía una analogía con el tema del cuento precisamente que se le pasaba a los jardines. Decía, ¿qué pasa si llega una familia evangélica un día a un colegio, por ejemplo? Es una familia de bajos recursos, por lo tanto tiene que ir a un colegio municipal sí o sí. Y esa familia evangélica cree firmemente que, como dice la Biblia, el mundo se creó en 7 días. Pero ¿qué va a pasar? En ese colegio le van a enseñar que hubo un proceso que se llamó Big Bang para que el mundo existiera. Esa familia tiene derecho a llegar y decir, oye, yo la verdad es que está contra mis principios. Y eso, yo creo que me imagino que no tiene derecho. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, hay cuestiones que se van a promover, se tienen que promover igual, independiente de creencias que les puedan pasar allá. Oye, yo quiero decir algo, porque el tema, bueno, el Big Bang, de hecho, es una teoría que nació en la Iglesia Católica, a propósito, no una teoría materialista. Sí, pero para los evangélicos no vale. O sea, el tema del Big Bang por el matrimonio por eso homosexual fue es radicalmente distinto. Pero por eso fue evangélico. Lo de Peña se refuta con un hecho que pasó esta semana, que un colegio en Concepción, de Chanstan, fue multado porque no admitió a unos hijos que eran de padres convivientes y no matrimoniales. Con lo cual, yo reitero mi opinión, o sea, las personas que están en contra de la discriminación, promoviendo el matrimonio homosexual, promoviendo la antidiscriminación como esta ley, son los que al final terminan más discriminando, haciendo la sociedad menos pluralista, porque no aceptan a quienes piensan distinto y multando a quienes piensan distinto, como en este caso, en este colegio, como en el caso de Estados Unidos que te cité yo. O sea, entre paréntesis, otro tema nada que ver, pero ¿debiesen los colegios filtrar según ideología o poder determinar quiénes estudian en su colegio, quiénes no, libremente? Yo creo que es una reflexión que da para mucho más y que si me tiro una idea acá puede ser una cuña que como los periodistas la arrojen mal. Pero lo que yo pienso es que en estos temas, si nosotros queremos realmente el pluralismo y la diversidad como ustedes promueven, entonces sí podría hacerlo. Porque efectivamente cada uno puede tener su proyecto educativo y efectivamente cada uno podrá promover una visión de familia, por ejemplo, que sea coherente con la que vive la persona que está estudiando. ¿Les parece que vayamos con la siguiente pregunta? De pie,
Dinos tu nombre, tu carrera y la pregunta o comentario. Ya. Hola, yo soy Alejandra de la Voz, estoy en literatura y mi pregunta es para Cristóbal. Son varias cosas, en verdad. La primera es que si el matrimonio homosexual sería como discriminación a la gente que está en contra del matrimonio homosexual, ahora el Estado estaría discriminando a los que están a favor, porque el matrimonio homosexual no existe en Chile. Entonces, de cualquier forma, el Estado estaría a favor o en contra de alguna postura. Como tú dijiste, no puede existir el neutralismo. Y igual está discriminando ahora el Estado a los que sí están a favor del matrimonio homosexual. Vamos, segunda, Ale, respondamos eso y retomáis la pregunta, ¿te parece? Al tiro, porque, o sea, ¿qué significa la discriminación? Yo estoy en contra de la discriminación cuando es arbitraria, es decir, cuando no hay razones para oponerse a algo. Si es que no existieran razones para oponerse al matrimonio homosexual, yo sería un discriminador arbitrario, un homofóbico de todas las categorías que señalan quienes están a favor de ello. En cambio, yo, como estoy a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, lo hago con razones públicas. Tengo razones, no son arbitrarias. ¿cuáles son esas razones públicas? ¿Qué dije? Que, por ejemplo, en primer lugar, que el ambiente ideal para criar un niño es entre un hombre y una mujer. Primero, porque en ellos se genera la generación de los hijos, la conservación de la especie. En segundo lugar, porque el niño necesita, y de hecho, como reconocen los organismos internacionales, tiene derecho a tener un padre y una madre, lo cual no se da en el matrimonio homosexual. La reivindicación del matrimonio homosexual es rara, porque en un comienzo ellos dijeron que no tiene que haber matrimonio homosexual porque el matrimonio es una atadura conservadora. Cuando se dieron cuenta que el matrimonio es una realidad que se da en toda la sociedad, ellos dijeron, nosotros también queremos matrimonio. Pero el argumento para ellos es la validación social. ¿Es la validación social una razón pública para poder tener matrimonio homosexual? No. ¿Es el amor una razón pública para tener matrimonio? No. De hecho, ni siquiera se exige a los cónyuges cuando se casan que se amen. Se exige que cumplan los deberes para poder educar bien a su hijo. Entonces, yo estoy de acuerdo. Si no hubieran razones públicas y razonables para poder oponerse al matrimonio homosexual, yo sería un discriminador. Pero como las hay, no es una discriminación arbitraria. Es razonable y obviamente discutible, pero no se da esa analogía que tú planteabas. Ya, es que a eso va mi segunda pregunta, porque tú proponís como una realidad ideal que sería el papá y la mamá en una familia. Pero la realidad de Chile no es esa, o sea, existen parejas homosexuales que quieren tener hijos y tú dijiste ya, pero la ley no se atiene a la realidad y eso, siendo que tú vayas a dar tu examen de grado mañana, a mí me preocupa porque la ley obviamente tiene que estar de acuerdo a la realidad del país, o sea, si existe un salario mínimo es de acuerdo a la realidad del país, o si no, el salario ideal sería uno mucho más alto y no es real, no existe, o sea, no es posible, pero se atiene a la realidad del país. También sería, por ejemplo, que tú dijiste que la ley trata, por ejemplo, los cigarros. Dijiste ese ejemplo, que los cigarros, cuando hicieron la ley de los fumadores y que no era de acuerdo a la sociedad porque la sociedad fumaba y prohibieron los cigarros. Pero eso sí está de acuerdo a la realidad porque el Estado quiere disminuir la sociedad que está fumando. Se da cuenta que la gente está fumando y quiere disminuir eso. O sea, no es algo que está como totalmente en contra de lo que es la realidad y busca una cuestión ideal. Y la otra pregunta es que si el Estado no promueve el matrimonio homosexual, ¿quiere disminuir a los homosexuales? O sea, ¿esa es la idea? Lo ideal. Voy a tratar de responderte todas, no sé si Son dos preguntas, ¿cierto? Sí. Dale con la primera y la segunda después la repetís para que quede primero, claro. las personas no tienen derecho a tener hijos. Los hijos tienen derecho a tener papá. El hijo es una consecuencia de una relación, pero no siempre se puede exigir. ¿Por qué? Porque de hecho no se puede exigir ni requerir a nadie que tenga un hijo. Los hijos tienen derecho nacionalmente reconocido e internacionalmente reconocido a tener un papá y una mamá. Respecto Cristóbal, ¿te puedo decir una cosa? Sí. ¿Se escucha? Entonces, ¿un niño que vive con un solo papá se le están violando los derechos? ¿O un niño que vive solamente con una mamá se le están violando los derechos? O sea, muchos derechos no son reconocidos en la práctica ni pueden ser exigidos. Pero sí pues, hay derechos que efectivamente, por ejemplo, si yo tengo, tú tienes el derecho a que tu polola te diga la verdad. A nadie le puede exigir eso y te puede mentir. Pero es un derecho también. En el caso del niño que vive con un papá, tiene su derecho. Puede no darse y por eso los ideales son cuestiones a las cuales hay que tender. Pero por obviamente, eso, porque tú me dices, el niño tiene derecho derechamente a tener un papá y una mamá. Evidentemente sí. O sea, si no tiene el papá y la mamá... No es la situación ideal, no lo es. Pues se estaría violando un derecho, se dice que es un evidentemente, derecho. Pero no se le puede exigir a nadie. Como tampoco le podría exigir tú la mentira a tu polola. Hay derechos que son, como son ideales, a los cuales hay que tender. Progresivamente el Estado tiene que apuntar a ello.
obviamente se van configurando poco a poco. Pero yo quiero analizar sobre todo el tema del cigarro. Porque, Dale muy en breve para Sí. poder pasar a la siguiente pregunta. porque yo creo que es interesante, porque si tú dices que la realidad hay que regularla, yo te digo lo contrario, porque la realidad en el tema del cigarro fue que todo el mundo fumaba, y de hecho se fumaba en esta sala, que ahora no se puede, y todo el mundo estaba de acuerdo con que fumar. El Estado vio algo malo moralmente en fumar y promovió en base a ese bien moral que era proteger la salud de la persona, una política pública era prohibir el cigarro, ya incluso aumentando el precio. Lo mismo ocurre en el caso, por ejemplo... Pero eso lo hizo en base a una realidad que observó el Estado, ¿cachai? No, en es base como que ellos no, lo llegaron hizo- de la nada y dijeron no Lo se puede fumar. hizo en base a un bien que él consideró, un bien moral que él consideró óptimo y que era deseable promover. Como ocurre en el caso del matrimonio. El matrimonio también, el Estado ve un bien al cual hay que promover y lo promueve. No ocurre con esto. Con esto no se sigue que no tenga que existir los homosexuales. Evidentemente no. Obviamente, no hay que prohibir sus relaciones. Debe promover, y pasemos a la segunda pregunta de la Ale, ¿debe promover que haya poco homosexual? ¿O Obvio- que no se masifique la homosexualidad? Obvio que no. O sea, eso no es una labor del Estado. La libertad puede llegar a todo ámbito de cosas. Todas las personas pueden vivir su sexualidad como quieran. Todas las personas pueden vivir con la poligamia, de manera homosexual, bisexual. Esa no es la discusión. La discusión es cuál va a ser el rol del Estado a la hora de promover esos bienes, como en el caso del cigarro, como en el caso del matrimonio. Yo pienso que debe ser, en este caso, el matrimonio entre hombre y mujer, y por eso me opongo no solamente a este cuento, sino también al matrimonio homosexual. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Dinos tu nombre, de pie, tu carrera. Hola, soy Francisca Núñez de Derecho y esta pregunta va para Cristóbal, que tú hablas de que la ley en el fondo regula y promueve la familia, ¿verdad? Ahora yo tengo una duda, que es ¿cuál es la definición de familia? Según yo, corrígeme si estoy mal, según yo la ley no define familia. Entonces, ¿por qué la familia no podría ser esta realidad que estamos viviendo ahora, que sería la de familias homoparentales? En el fondo es eso, ¿cuál es la definición de familia? Si es que se dice que la ley regula la familia, ¿qué está regulando? Sí. O sea, te podría dar la lata porque sí lo regula en caso de usufructo, pero así no regula, no define públicamente qué es la familia, pero sí uno puede encontrar ciertos aspectos que son fundamentales para que algo sea llamado familia y no amistad, por ejemplo, y no otra cosa, otra relación. Yo creo que lo básico es la estabilidad y que haya una jerarquía, y que haya en esa jerarquía esté comandada por personas que tienen la capacidad, que no siempre se da, pero la capacidad para realizar actos de tipo generativo, es decir, la reproducción. Esa es la familia que yo creo a la cual debe tender. ¿Una familia esto. tiene que tener entonces No, la capacidad de reproducir? Esa definición, repite la definición con el micrófono. ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde? Del BCN. ¿El qué? BCN, la Biblioteca Biblioteca Congreso Nacional. del Congreso Nacional. Dice, la familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo. O sea, más o menos lo que yo dije, matrimonio, adopción, generación, etcétera. Dejando afuera Sí, pues. el tema de la reproducción O sea, y la dice- procreación, por si ejemplo. dice matrimonio, O sea, sí, Unida pero- por matrimonio. Pero por el caso de adopción, por ejemplo. ya, pero la adopción no es un vínculo analógico al matrimonio, la Pero adopción... en ningún dije- minuto se habla de, en el fondo, No, obvio, de no. la función biológica no se habla. A lo que yo voy, o sea, con el matrimonio implícitamente sí, porque el matrimonio tiene como función la procreación. Sí. El Código Civil lo dice. A lo que yo voy es que la familia, efectivamente, hay familias las cuales... A ver, la familia puede ser una definición muy amplia. Lo que yo pienso es que el Estado tiene que promover una institución que funde esa familia. La familia, por ejemplo, de los monjes que viven juntos, ¿son familia? Yo creo que sí. La familia de unos abuelos que cuidan a sus nietos porque es huérfana, ¿son familia? Yo pienso que sí. ¿Es la familia ideal eso? Yo creo que no. Pueden criar muy bien a sus hijos. Hay que respetarla, hay que protegerla. De hecho, hay cargas que deben tener los padres y los ascendientes, a pesar de que no estén unidas en matrimonio, y que sí deben respetar. Pero lo que yo creo es que el Estado debe reconocer entre todas ellas una unión sobre la cual se funda la familia, y que lo hace la Constitución, y que lo hace también, por cierto, el Código Civil, cuando reconoce que es el matrimonio, la unión que debe fundar la familia. Las otras son familias, sí lo son, pero no son lo ideal. Y cuando digo que no son lo ideal, no son a lo que debe tender el Estado. Eso no es discriminación, sino que es reconocer algo que a nosotros nos parece, como sociedad, o al Estado le parece, que a lo cual debe, ojalá, atender. Que no siempre se va a dar, pero ojalá atender. Vamos, antes de la siguiente pregunta por el orden, pasemos... la siguiente pregunta es para Pablo. Ah, buenísimo.
Diego León, de Ingeniería Comercial. Bueno, pongamos en el caso supuesto de que efectivamente se aceptan las familias homoparentales. ¿Cuáles son la postura del modelo o del movimiento de liberación sexual de por ejemplo, este niño cuando esté no sé, en el jardín, en el colegio, y que sus propios compañeros le hagan, en el supuesto, por la cultura chilena, un bullying? O sea, directamente van a hacer bullying. ¿Cuál es la posición de estos movimientos para proteger la vulnerabilidad del niño? Mira, yo no sé, ¿ya? Yo no conozco exactamente la posición de esos dos movimientos acerca del tema del bullying, pero te puedo decir la mía. Yo creo que si metemos a un colegio, a un niño de familia homoparental a un colegio y le hacen bullying, creo que derechamente tenemos un problema que tenemos que cambiar, que es el hecho de que sus compañeros lo molesten por el tipo de familia que tiene, lo discriminen por el tipo de familia que tiene, no sé, le hagan la ley del hielo por el tipo de la familia que tiene, y ese es otro problema que hay que cambiar, que es el bullying. O sea, aquí a nadie te puede estar... Déjame buscar la palabra, explicarlo. Mira, no lo encuentro exactamente, pero me parece incluso que si un niño entra a un colegio y por el tipo de padres que tiene le hacen bullying, es una razón aún mayor para que nos vayamos en contra del bullying. Es un fomento para irse en contra del bullying. Con micrófono, porfa. ¿Sería, Pablo, entonces el libro, esa respuesta, ese fomento contra el bullying? Yo creo que el libro va en dirección de que en el futuro, si un niño, por ejemplo, se encuentra con un compañero que tiene dos papás, obviamente no le haga bullying, obviamente lo respete. El libro pretende eso mucho obviamente en el futuro, o sea, no sé, pongámonos en 50 años más, efectivamente al niño no le van a hacer bullying, pero en el corto plazo, en 10 años más, yo creo que ese niño lo va a pasar malísimo en el colegio o en el jardín. Entonces, estamos dispuestos a que en 10 años más ese niño pase por todo el jardín, por el colegio, con un trato de bullying o la ley del hielo, porque eso el colegio no lo puede restringir. O sea, que alguien no le hable a otro niño no lo puede restringir. ¿Entiendes? ¿Que no pueden exigir que no le hagan bullying a un niño? No que o hacer la ley del hielo. Si tú le haces la ley del hielo, no estás haciendo bullying. Ya, pero un colegio obviamente tiene que castigar el bullying, sí, y tiene que promover que no se haga. Y me parece, como te dije antes, que si al niño que con familia homoparental le hacen bullying, el colegio debería, sobre todo, fomentar aún más terminar con el bullying. Oye, está claro, sí. Mi pregunta va es si estamos dispuestos a que ese niño en 10 años más esté con un trato de un compañero no de igual, no sé si me entendís, ¿cachai? Vamos. Te entiendo. Y digo, no estamos dispuestos y por eso tenemos que luchar para que el bullying no pase. Porque no puede ser que porque uno tenga dos papás o dos mamás te tengan que hacer bullying. Oye, pero esa no es la discusión en todo caso. O sea, obviamente yo también estoy en contra de que le hagan bullying a una persona por tener un papá y que su papá vaya con una pareja. Ciertamente hay que respetar su dignidad y todo eso. Lo que ocurre es que el libro no pretende eso. El libro no pretende solamente que se respeten a las personas que tienen ese tipo de cuidado. Lo que pretende el libro es promover una visión ideológica de la sexualidad, como argumenté anteriormente, que a mí me parece errónea, porque cuela esto sumado a lo otro y pinta como algo no discriminatorio y tolerante. ¿Sumado a qué? Esto sumado a... Sumado a que en el fondo lo que pretende es hacer parecer normal alguna unión, que a mí me parece que no es normal y tengo argumentos razonables para hacerlo. Cristóbal, como te dije antes, lo que muestra el libro es una realidad que existe, o sea, es una cuestión real y también muestra a otras, a parejas heterosexuales, a papás que viven con su hijo soltero, a mamás solteras que viven con su hija. Pero si tú veis... Entonces, Pablo, Cristóbal, estamos llegando a los últimos 5 minutos del programa. Pasemos a la siguiente pregunta. Hola, soy Alexander, de Kinesiología. ¿Sabes qué? Te quería hablar a ti, Cristóbal. Si tú hablas tanto que el Estado tiene que promulgar y cuidar por toda la gente, el Estado tiene que cuidar a la gente. No es una buena opción que se empiece a poner este libro a todos los jardines infantiles, porque en Argentina, cuando se aprobó el matrimonio homosexual, las tasas de agresión a los homosexuales bajó. Y es mejor partir con generaciones más chicas que generaciones más grandes que no van a cambiar su pensamiento. Entonces, encuentro que está fantástico que el móvil y todas las fundaciones estén patrocinando este tipo de medidas para que las agresiones a estos homosexuales no hagan y que no haya un samudio de nuevo. Porque eso yo creo que es más terrible en un Estado. Sí, la muerte no se va a comparar con que hayan una familia de homoparentalidad, una mamá soltera, la abuela o lo que sea. Porque la muerte, ¿con qué la vaya a pagar?
Sí, Onda. yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente un homosexual no hay que discriminarlo por serlo. Efectivamente, un asesinato, como ocurre en Chile, y la discriminación fuerte y brutal que han sufrido los homosexuales es algo que hay que erradicar en Chile. El caso de Zamudio es mucho más complejo porque, de hecho, hay un estudio que realizaron en la tercera que la realidad de todo eso era mucho más grande que el hecho, o sea, no lo mataron por ser homosexual. Tenía una realidad social de pobreza y de drogadicción mucho más potente detrás. Entonces, el caso de Zamudio yo le dejaría al lado. Pero en la realidad... Yo conozco a los amigos de Zamudio y te puedo decir que no, ese veredicto de la tercera es falso. Bueno, pero la realidad en Chile es Por que eso. efectivamente los homosexuales son discriminados. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que superar eso evidente y muy fuerte. O sea, yo estoy absolutamente en contra de discriminar a los homosexuales por hecho de serlo y a un niño por tener a su cuidado, o sea, bajo su cuidado papás que son homosexuales. Evidentemente sí. Pero ahí no se sigue a promover que la homosexualidad sea algo bueno, algo normal, que las familias homosexuales que crían a hijos también son una constitución que sea ideal para criar a los hijos. Yo creo que ese salto argumentativo, que es de razones morales a razones públicas, no se sigue. Y a mí me preocupa mucho, porque quienes dicen que la homosexualidad, por ejemplo, es algo bueno, asumen al tiro que hay que promoverla. Y cuando dicen que hay que promoverla, asumen al tiro que quienes dicen no promoverla son discriminadores y homofóbicos, con lo cual a mí me camisetean de todas las cosas. Yo creo que ese salto argumentativo hay que eliminarlo y hay que debatir públicamente con razones, como lo estamos haciendo ahora, por qué no es así. Yo creo que va a haber otro salto, disculpa, esto es lo último, porque hace tiempo cuando no aceptaban a las mujeres solteras que podían tener su hijo, después hoy en día la gran mayoría es soltera. Pero Y que es muy madre distinto. soltera. No hay nada distinto. Sí, porque entre dos no hay parejas no hay homosexuales ninguna o institución. heterosexuales. Sevilla está haciendo los mejores estudios en este minuto donde en una pareja homosexual el hijo no se ve afectado. Lo que habla del estigma social es más un estigma más que una realidad. Hay estado para todos los sábados, Ahí hay el papá- estudios para todos los sábados. El papá es el que tiene que ser capaz de decirle, ¿sabes que tú tienes, o tu compañero tiene hijos de papás homosexuales? Listo, callado. Ya, pero Porque si no, vamos es que a seguir esa en no es el la tema de discusión. vamos a seguir en el tema de la discriminación y eso va a ser peor. Porque Esa si no no, es- van a esa- seguir muriendo homosexuales, van a seguir matando lesbianas y va a seguir la discriminación. Esa no es la En discusión. Chile, Gracias. lamentablemente es lo terrible. Se entiende el punto. Sí, porque Te- esa no es la te doy discusión. 15 segundos Ya, para que el respondáis caso y del vamos a la siguiente el pregunta. caso del embarazo adolescente es muy distinto, porque obviamente hay que respetar a la mujer, hay que apoyarla, pero en ninguna institución que promueva el embarazo adolescente. Eso sería absurdo. O sea, lo que estamos haciendo acá es respetar a las personas por el hecho que son, no por su condición, sino por lo que son. Una persona que se reviste de una dignidad que no puede ser violada en ningún caso. Yo estoy de acuerdo con eso, obviamente que sí. Estoy en contra de promover el matrimonio homosexual, también absolutamente. Lo hago con esa misma convicción de respetar a esa persona que se quiere casar con una persona de su mismo sexo. No hay ninguna contradicción en respetar la dignidad de la persona y en estar en contra del matrimonio homosexual. Y si es que la hay, entonces pruébenlo. No supongan lo que tienen que probar. Vamos con la última pregunta, solo si es una pregunta de sí o no o una pregunta que puede ser respondida muy en breve. De pie, nos contáis tu nombre. Bien, mi nombre es Benjamín Ulloa. A Nicolás te tengo dos preguntas. Pero A Pablo. A Pablo, perdón. Pablo. Dos preguntas. Bueno, en primer lugar, antes de las dos preguntas, súper breve, a mí me parece deseable, ¿no es cierto?, que la Junji también quiera transmitir valores, más allá de conocimientos técnicos. Eso yo parto de la base que es algo deseable. La pregunta es si un niño de 4 a 8 años tiene o sea, yo parto de la base de que no tiene un desarrollo cognitivo intelectual como para poder enfrentarse con un tema tan delicado. Por otra parte, también yo según lo que leí en el móvil, ellos no parten de la base de que este sea un texto que pueda ser adquirido por la familia y puedan leerlo en un entorno familiar, sino que se impone, lo que busca es que esto se lea en los jardines de párvulo, los jardines infantiles entre niños de 4 y 8 años. La pregunta es, ¿te parece que eso atenta contra la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos en una familia que no sea necesariamente religiosa, sino agnóstica, atea, pero que no está de acuerdo con esa visión de matrimonio? Y la pregunta en concreto, ya que el movimiento de integración y liberación homosexual no solamente se refiere al tema homosexual, sino transexuales, bisexuales, etc. ¿Estarías dispuesto que esas personas también pudieran adoptar? Y la segunda pregunta... Ya vamos en 3 preguntas, pues venga. Espérate, la primera fue si el tema de la libertad de los padres para educar a los hijos, ¿no? Sí. Espera, a propósito, vamos a terminar el programa, nos vamos a extender hasta las 13:25. A las 1:25 vamos a dar por terminar el programa para que puedan volver a las clases. Ya, y la tercera pregunta...
La tercera pregunta tiene que ver con, en el fondo, al final aquí los que más se terminan perjudicados ante este tipo de políticas de gobierno de turno son los más pobres. Porque en el fondo los colegios privados y particular subvencionados tienen por la libertad de enseñanza y el derecho a abrir establecimientos educacionales a tener sus propios sistemas valóricos, etc. Al final, porque digo que son los más pobres los perjudicados porque ellos tienen que, por así decirle, mamarse la ideología del gobierno de turno sobre un tema que no está zanjado ni política ni moralmente. Entonces, ¿qué pasa con ellos? La primera pregunta, el tema de la libertad de los padres. De partida, y lo dijo el vocero del móvil en una entrevista a CNN Chile, este texto no es obligatorio, no es una lectura obligatoria, es una lectura opcional. ¿Ya? Por lo tanto, el argumento de imponer me parece que es totalmente falso. El mismo vocero del móvil lo dijo ayer o antes de ayer en una entrevista a CNN Chile. No es lectura obligatoria para los niños. O sea, son tres métodos los que yo leí. Uno, que las familias, ¿no es cierto?, puedan leerlas con sus familias, que en los colegios de párvulo se lea con la profesora parvularia y se trabaje y se elabore con los niños, lo que para mí eso me parece que atenta completamente con la libertad de enseñanza. Ya, bueno, como te dije, no es lectura obligatoria y la idea que el mismo vocero decía es que los profesores con los apoderados hablen el tema y se vea si se lee o no. Otra solución que puede haber es que se hizo en España hace unos años con un libro parecido para los niños creo que eran de colegio, no sé si de jardín, pero lo que se hizo fue que había una lectura de este tipo y los profesores hablaban con los padres y les dijeron, miren, los padres que quieran que su hijo lea el cuento, que vengan este día, y los otros niños que sus padres no quieran que lo lea, que van a tener otra actividad. Perfecto, zanjo el tema. Sí, vamos, dejémoslo hasta vieja. Me parece que no se atenta a la libertad de los padres en ninguna de esas circunstancias. Sí. Una última cosa, yo no estoy en contra de que se publique el libro. Yo estoy en contra de que se imponga a los jardines infantiles a distribuirlo. Que el punto quedó claro, Benja. Dale en 10 segundos, responde también a la rápida la tercera pregunta y vamos a dar un tiempo de cierre. La segunda pregunta es si los transexuales deberían adoptar. Yo creo que eso es una discusión que todavía no es una realidad que vamos a ver en Chile, así tan latente, así que discusión se tendrá que discutir en el futuro. Y el hecho de lo que los más pobres con este tipo de iniciativas se ven perjudicados, bueno, como te lo dije antes, no es lectura obligatoria y si hay una buena organización en el jardín debería poder, no se debería por qué imponer. Vamos, Cristóbal, nos quedan 2 minutos para terminar el programa, así que dale en 20 segundos el resumen de tu postura, algún mensaje. Tiempo libre. O sea, mi mensaje es no tener miedo a decir lo que creemos, porque muchas veces quienes creemos que el matrimonio homosexual no es algo correcto, que la homosexualidad, incluso la conducta homosexual, es algo moralmente incorrecto, nos vemos discriminados absolutamente por quienes dicen defender la discriminación, o la no discriminación, perdón. Entonces, hay que no tener miedo a este rebate cultural que poco a poco se ha ido dando en la sociedad y decir con fuerza lo que creemos. Y por eso yo creo, y le pido a quienes plantean el matrimonio homosexual o la promoción de este cuento, que lo hagan con respeto, que no supongan lo que precisamente tienen que probar, que es, por ejemplo, que estar a favor del matrimonio homosexual es respetar los derechos humanos y estar en contra es violarlo. No, debatir con razones públicas algo necesario en nuestro país que poco a poco se ha ido perdiendo y quizás expandido en los más variados temas, y por eso hay que tener razones para creer y también no tener miedo a defender, porque acá tiene que efectivamente haber pluralismo a la hora de debatir cosas así tan importantes para la democracia. Pablo, tiempo libre. Bueno, agradecer obviamente a Cristóbal por la instancia, por escuchar su idea. Decir que, bueno, yo creo igual que tú, uno tiene que decir su idea, no creo que, yo derechamente te lo digo, no creo que tú seas una persona homofóbica ni nada. Son tus valores, tu idea y tienes todo el derecho a defenderlas como yo tengo el derecho a defender las mías. Pero a mí me parece derechamente que el libro está bien para que avancemos en... A ver, la diversidad yo creo que en Chile es buena y tiene que darse. Yo creo que la diversidad, más que castigarse, incluso quizás hasta como en los negocios la diversidad se premia. Cuando tú eres innovador, cuando tú haces un negocio bueno, se premia. ¿Por qué no premiar la diversidad? ¿Por qué no premiar lo distinto? Me parece que tenemos que avanzar en una línea que respete la diversidad, que la banque con todo, y me parece que ese es el Chile al que tenemos que avanzar, el país al que tenemos que avanzar. Gracias, todos Pablo. Respetándonos, obviamente. Estamos con Cristóbal Aguilera, estudiante de Derecho, que mañana da su examen de grado. Pablo San Martín, de Periodismo, y un público excelente. Hacía mucho tiempo que como producción no estamos tan contentos de la participación que han tenido. Los queremos felicitar por su asistencia
Recordarles que este video que están viendo probablemente en este minuto en YouTube, pueden encontrarlo en las redes sociales de Twitter, Facebook, también en Instagram, más información del programa, en Tolerancia Sala 0, con el número. Muchas gracias, acabamos de hablar de Nicolás tiene 2 papás. Nos vemos en un siguiente capítulo. Tolerancia Sala 0. Debates difíciles en palabras simples.